Me parece importante decirles desde dónde hablo, más allá de los títulos y estas cosas, ¿no? Yo integro la organización ambientalista BIOS, la organización ambientalista BIOS que forma parte de la RENACE. Estamos funcionando desde el año 1979. Las actividades ambientalistas, por supuesto, son mucho anteriores, pero desde ese año que estamos funcionando. Integramos la RENACE, que funciona desde 1984, la Coalición Ciudadana Antiincineración y GARIA, la Alianza Global por las Alternativas a la Incineración por los daños que esto produce. La RENACE está integrada por 23 organizaciones de estos territorios de la Argentina. Las actividades de BIOS vinculados a los agroquímicos biocidas, desde el 2009 estamos con requerimientos y pedidos de informes al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Agricultura por la clasificación de los pesticidas y las pautas para las pulverizaciones periurbanas, y participamos en las consultas públicas del SENASA, a las cuales el SENASA tiene la costumbre de no prestar atención, pero bueno, participamos ahí. Hemos desarrollado el operativo Espinaca, donde hemos mostrado que en los alimentos que nosotros nos llevamos a la mesa hay más pesticidas de lo que recomiendan las normas. Desarrollamos la campaña Mala Sangre, que hasta ahora ha demostrado que todos los que nos hicimos análisis de sangre tenemos pesticidas en sangre en mayor o menor medida, en mayor o menor proporción, y pesticidas más o menos peligrosos. Hemos hecho un recurso de amparo y una medida cautelar por las distancias libres de aplicación en el municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata, donde hemos logrado que la Corte Suprema de Justicia, a través de una medida cautelar, retrotraiga las distancias libres de pulverización a 1000 metros. Esto es toda una historia, al que le interesa después se la cuento. Y estamos gestionando ante la OPDS de la provincia de Buenos Aires establecer la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental de las actividades agrícolas, porque tienen más impacto ambiental que las industrias clase 3 y sin embargo que deberían ser sometidas a audiencia pública y sin embargo no tienen ninguna evaluación de impacto ambiental. La charla es sobre las falacias del mito de las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Falacia interpretamos como engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a otro. Y mito, fábula o ficción alegórica que forma parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas. ¿Cuál es el mito? Tanto desde organismos oficiales como desde entidades privadas se promueve que el uso de los pesticidas, que promueven el uso de los pesticidas, se insiste con que los daños que producen los agroquímicos es ¿por qué? Y porque se los aplica mal. Si se los aplicara bien, esos daños no ocurrirían. Es decir, le están echando la culpa al último eslabón de la cadena, de ser posible el peón de campo. ¿Está? Las clasificaciones no tienen nada que ver, las fábricas de pesticidas no tienen nada que ver, las clasificaciones del SENASA y los registros del SENASA no tienen nada que ver, la Organización Mundial de la Salud es ignorante, los ministerios de Salud y el Ministerio de Agricultura no tienen ninguna participación. El culpable es el último eslabón de la cadena, el que aplica. ¿Está? Por supuesto, es cierto, ¿verdad?, que si cuando hacemos la pulverización el viento está a favor del pueblo, el daño va a ser mayor que si el viento está en contra del pueblo. Esto está claro. Pero esto no significa que los daños que produzcan los pesticidas, una vez que están pesticidas, son agroquímicos biocidas, ¿sí? Hay dos tipos de agroquímicos, el agroquímico biocida y el agroquímico fertilizante. Esto no significa que una vez que están liberados los agroquímicos biocidas se pueda controlar qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. Y ni mucho menos las buenas prácticas agrícolas pueden justificar los daños que los pesticidas ya hicieron, ¿sí? Algunas falacias están referidos
Voy a hablar solamente de una de ellas por razones de tiempo, ¿sí? Pero las falacias, algunas de las falacias vinculadas a las buenas prácticas agrícolas se refieren a los productos xenobióticos, a la capacitación previa que necesitan los aplicadores, a la generación de un contexto de delitos penales y civiles impunes, a la clasificación fraudulenta de los agroquímicos biocidas, a la falacia de la receta sanitaria, a las actividades agropecuarias que tienen tanto más impacto que las actividades industriales clase 3, al impacto de la deriva, a la desconsideración de las derivas secundarias y terciarias, solamente consideran la primaria, y a la aplicación cada vez de más agroquímicos biocidas, cada vez más tóxicos. Hay dos que tienen características científicas fuertes. Una es la clasificación fraudulenta de los pesticidas y la otra es el impacto de la deriva. Me voy a orientar hacia la clasificación fraudulenta de los pesticidas porque eso es el punto que más se vincula con el tema científico. Acá está. No puede haber buenas prácticas agrícolas, ¿sí?, si el uso de los pesticidas, ¿sí?, están clasificados de una manera que los hace parecer como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son. Y no solo eso, sino que además la clasificación toxicológica se utiliza para algo para lo que no fueron hechos. Esas dos cosas me gustaría ver. ¿Por qué es importante analizar la clasificación de los pesticidas? Porque es el cimiento de la justificación toxicológica de los pesticidas, ¿sí?, para que a partir de ahí, ¿sí?, el SENASA los inscribe. A partir de ahí, el SENASA autoriza su importación, producción, comercialización, distribución y aplicación. A partir de ahí, eso lo hace el Gobierno Nacional, a partir de ahí las provincias, ¿sí?, regulan la aplicación de los pesticidas a través de las leyes de fitosanitaria, dicen lo escuchamos recién a Grobo. Hay alguna provincia que dice biocidas, leyes de biocidas, como la provincia de Chaco, ¿sí? Y también por los productores y por las organizaciones de productores y por las organizaciones de las empresas que producen estos productos. ¿Para qué? Para justificar su utilización y hacerlos parecer como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son. Construyen el discurso a partir de ahí. ¿Cómo es la clasificación? La clasificación está regulada por una resolución, la 350 del año 99 del SENASA, que fue ajustada por una resolución 302 del año 2012. Les comento esto, les pido que lo metan en una neurona por ahí, para después volver a retomar esto. La metodología que usa principalmente es la de la dosis letal 50% aguda. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y también incorpora algunos otros criterios como la toxicidad dermal y ocular de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O está muy aburrido? Porque contamos un chiste si está muy aburrido, ¿sí? Ahora después me pide el chiste y no sé qué voy a decir. Bueno, ¿cómo es? La dosis letal 50% aguda es la metodología que utiliza la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es esa metodología? Si una persona quiere aprobar un nuevo principio activo, ¿qué es un principio? El glifosato es el principio activo, o un nuevo formulado, un formulado de glifosato, el Roundup es el formulado de glifosato de Monsanto, hay otros formulados de glifosato. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mandar el producto a un laboratorio. ¿Para qué? Para que determine su toxicidad. Si no tiene determinado toxicidad, su toxicidad no puede ser registrado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen en el laboratorio? Buscan la dosis letal 50% aguda. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? A una muestra de mamíferos, generalmente ratas o conejos,
se le van agregando dosis sucesivas de este nuevo producto, buscando que la dosis letal 50% aguda, que es la dosis que mata al 50% de la muestra en forma rápida. Agudo quiere decir rápida, 24, 48 horas. Si la dosis, es pequeña, entre 1 y 5 partes por millón, 1 miligramo por kilo de rata, por ejemplo, ¿sí? Si la dosis es pequeña, se interpreta que el producto es muy tóxico. Entonces los formulados, ¿sí?, de ese producto se identifican como clase 1, 1A o 1B, ¿sí?, y se la identifican con una banda roja. Si la dosis es muy alta, ahora más de 5.000 partes por millón, ¿sí?, ¿se acuerdan? Antes 1 a 5, ahora más de 5.000, hay un paquetón de diferencia. Más de 5.000 partes por millón, entonces se interpreta que el producto es poco tóxico. Clase 4, banda verde. En el medio están las bandas amarillas y las bandas azules. ¿Está hasta ahí, más o menos? ¿Sí? Bueno. Oh, ¿qué pasó? Se me fue todo. A ver. Se me fue todo. No, no sé. No, está todo ahí. Ahí está, espera. ¿Viste que se iba a portar mal? Y no quiere. Ahí está. Estábamos en la 18. Perdón, ahí está. Ahí está. Con esta metodología entonces se clasifican en 1A, 1B, 2, 3 y 4. Fíjense lo que dice la 4. ¿Sí? La 4 es la menos tóxica. Normalmente, son productos que normalmente no ofrecen peligro, cuidado, banda verde. ¿Qué quiere decir normalmente? Normalmente no quiere decir habitualmente. Normalmente cuando me levanto, voy al baño y me lavo los dientes. No, no es eso. Quiere decir aplicado según norma. ¿Está? Quiere decir que esta clasificación, la Organización Mundial de la Salud, el SENASA y demás, reconocen que 1A, 1B, 2 y 3 no pueden aplicarse de manera tal que no hagan daño a la salud y al medio ambiente, porque si no lo dirían, si no sería 4. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Quiere decir que no hay buenas prácticas agrícolas posibles ahí. No quiere decir que con las 4 sí las haya, pero ellos ahí en la 1A, 1B, 2 y 3 reconocen que no hay buenas prácticas posibles. ¿Está? Entonces, ¿por qué no son suficientes los informes de la Organización Mundial de la Salud para cuidar la salud de la gente? Miren, lo primero que dice la Organización Mundial de la Salud en su informe del 2009, que es el más nuevo, ¿sí?, es que la Organización Mundial de la Salud no se hace responsable de las consecuencias de esta clasificación, ni implícita ni explícitamente. El responsable es el lector. A ver, gente, si nosotros contratamos un estudio de arquitectura para que nos haga un plan de 200, 300.000 viviendas, y al fin del plan y de los planos nos pone abajo, este estudio de arquitectura no se hace responsable si las casas se caen, ¿qué hacemos? Cambiamos de estudio de arquitectura. A ver, claramente. Probablemente no le paguemos el contrato. Para las casas, para los pesticidas, no. ¿Está? El SENASA acepta esta clasificación, la incorpora, imposta la voz, dice, no, nosotros nos basamos, son estudios serios, nos basamos en los estudios de la Organización Mundial de la Salud y oculta, nunca en ningún lado, ni en la 350, ni en ningún lado dice que la Organización Mundial de la Salud no se hace responsable. Las organizaciones de productores tampoco, ni CIAFA, ni CASAFE, ni cosas por el estilo.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud dice desde el año 1975, ¿cuántos son? Ayúdame, no, ayúdame cuántos años son, son 25 y casi, sí, 30 años, casi 40, un montón, bueno. Los criterios de clasificación son una guía para complementar, pero nunca para sustituir un conocimiento especial, el juicio clínico profundo y fundamentado o la experiencia con un compuesto. Quiere decir que es un criterio complementario. ¿Qué hacemos nosotros? Lo usamos como criterio principal. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud dice hace 40 años que no hay que hacerlo. También lo ocultamos. También el SENASA lo oculta. Y hasta acá son las advertencias que pone el SENASA y a partir de aquí es lo que pasa realmente hacia adentro, ¿sí? En la introducción dice, repito, SENASA 2009, la Organización Mundial de la Salud ha tomado todas las precauciones razonables para verificar la información contenida en esta publicación. Todo lector de buena fe dice, lo menos es que tiene distintos tipos de estudios y esos estudios están actualizados. ¿Qué es lo que pasa en realidad? El trabajo, vamos a hablar del glifosato. ¿Por qué hablamos del glifosato a pesar de que está perdiendo terreno? ¿Por qué? Porque de los más de 400 millones de litros de pesticidas que se utilizan, todavía se utilizan en el orden del 60% de glifosato. Por eso hablamos de glifosato. ¿Qué dice? El informe más nuevo que utiliza la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2009. Por favor, síganme. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el informe más nuevo que utiliza sobre toxicidad del glifosato es del año 1994. Y es el Criterio de Salud Ambiental 159 glifosato, publicación del Programa Internacional sobre Seguridad Química de la Organización Mundial de la Salud. Y ese informe, adentro, no tiene hasta 1994, tiene hasta 1992. Cabe señalar una cosa, que ese lo vamos a ver ahora, a ver si podemos verlo, porque quiero que nos metamos adentro, no... ¡Uy, Dios! Quiero que nos metamos adentro porque quiero mostrarles, ¿sí? Mire, ese es, ¿sí? Quiero mostrarles cómo está construido ese informe, más allá de que es viejo, ¿sí? ¿Cómo se construye? ¿Qué quiere decir cómo se construye? La Organización Mundial de la Salud ni el SENASA tienen laboratorios donde hacer análisis. ¿Qué hacen? Hacen meta-análisis, es decir, analizan estudios de laboratorio que hicieron otros, ¿sí? Entonces, ¿quiénes hicieron estos estudios? Digamos, el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud para el glifosato, ¿sí? Miren, hay uno de Inglaterra, ¿lo ven? ¿Lo identifican? Uno de Egipto, uno de los Países Bajos, uno de Estados Unidos, uno de Suiza, ¿sí? Bajamos un poquito, uno de China, ¿sí? Y un observador. ¿Qué es un observador? Un observador se supone que es una persona imparcial, ¿sí? Que garantiza la transparencia y la equidad en el estudio. O en las elecciones, o lo que fuera, cuando hay un observador en unas elecciones en un gremio, cuando hay un observador en unas elecciones en un país con una situación conflictiva. Acá, ¿quién es el observador? C. Hastings, Agricultural Group, Monsanto, Missouri. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, veamos... ¿cuáles son los...? Ese es el grupo de trabajo, ¿está? Ese es el grupo de trabajo observado por un funcionario, por un empleado jerárquico de Monsanto. ¿Cuáles son los trabajos que consideraron? ¿Sí? Miren,
Ponemos la palabra Monsanto y partimos a partir de las referencias y miren, por favor, ¿sí? Fíjense. ¿Está? ¿Se ve? Más de 150 estudios son hechos o provistos por Monsanto y nos paramos en cualquiera y dice, por ejemplo, unpublished report submitted by Monsanto, es decir, son estudios no publicados por Monsanto. ¿Qué quiere decir? Que no son estudios científicos. ¿Por qué? Porque la ciencia, para ser ciencia, tiene que ser pública, tiene que cumplir con lo que aquel Gregorio Klimovsky decía, el requisito de la intersubjetividad. No puede ser que yo haga un estudio en mi laboratorio, llegue a una conclusión y diga, mira, no es tóxico, se degrada rápido, mostrámelo. No, yo te digo que no es tóxico, se degrada rápido. ¿Por qué? Porque otro investigador en otro laboratorio tiene que poder replicar el estudio y llegar a las mismas conclusiones o refutarlo. Quiere decir que este trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que el SENASA toma acríticamente, que sirve para decirnos todavía que el glifosato es clase 4, debería ser 3, pero todavía dicen que es clase 4, ¿sí? Es el que se utiliza para que en la provincia de Córdoba, por ejemplo, digan, la ley de pesticidas de la provincia de Córdoba dice lo siguiente: está prohibido, ¿sí?, que los pesticidas clase 1A, clase 1B, 2 y 3 sean aplicados por menores de edad. Lo que significa que los 4 pueden ser aplicados por menores de edad. ¿Dónde? Del otro lado del cerco de las escuelas, del otro lado de la última calle. Yo voy a resumir esto, si me permitís, son 2 minutos más. Hay muchos otros temas que ustedes vieron ahí, ¿sí? Un pedido al 8º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión. En este 8º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, donde buscamos articular la ciencia, la religión y la sacralidad de la vida en una tierra habitable para todos, quisiera señalar que hay muchísimos casos comprobados donde la ciencia no es ciencia cuando responde a los intereses de las empresas y del capital privado. Y les pido, les solicito, les reclamo a las iglesias como representantes institucionales de las religiones que lo señalen y lo denuncien en casos como cuando hacen aparecer a los agroquímicos biocidas como mucho menos tóxicos, debería decir, de lo que en realidad son mediante procedimientos fraudulentos, y nos dicen que los cultivos y los alimentos transgénicos son sustancialmente equivalentes sin información científica que sustente semejante afirmación. Ambas cuestiones que tanto daño le están haciendo a la sociedad y a los sistemas ecológicos de los cuales la sociedad forma parte, con los cuales evoluciona y de los cuales depende. Porque es allí, y en otros tantos lugares y procesos como los señalados, como la megaminería a cielo abierto, la energía nuclear, la aplicación de la fractura hidráulica como tecnología para la explotación de los hidrocarburos no convencionales, en el menor plazo posible, los aditivos alimentarios, la exacerbación del consumo masivo de hidratos de carbono refinados en la alimentación y la incineración de residuos, donde se privilegian los intereses privados del capital y de las empresas por sobre todas otras consideraciones, donde la sacralidad de la vida se pone en riesgo y está cuestionada. Pedirles también que reconozcan la sabiduría de las culturas originarias que siguen sosteniendo desde tiempos antiguos la sacralidad de la vida, de la madre tierra, y que, si me permiten, ameritan una disculpa a esas culturas por la sistemática destrucción e invisibilización de su sabiduría. Seguramente esa apertura y reconocimiento promoverá un cambio de comunicación y articulación de culturas y conocimientos hacia un mejor vivir. Gracias, gente.